Bueno, buenas noches. Mi nombre es Esteban Zambrano de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y este video básicamente pues es para dar continuidad con algunos de los que son los procesos básicos de psicología y cómo estos procesos también dan lugar a unos procesos que son un poco más complejos. Em, bueno, empezando pues tenemos lo que es el pensamiento. Pues el pensamiento básicamente es la capacidad de crear ideas y representaciones en base a a lo que se percibe del mundo a través de los sentidos. Eso me lleva nuevamente a hablar del tema del mito de la caverna, que es la representación más clara de lo que es el pensamiento. Recordemos que el mito de la caverna básicamente eran dos personas encerradas en una caverna en la que a través de sombras se les presentaba lo que era el mundo externo y eso le generaba una idea de lo que pasaba afuera, que finalmente no era cierta, pero esa era la realidad de la persona. ¿Sí? Entonces, esa forma en la que se percibe el mundo, lo que los sentidos nos muestran, eso básicamente es pensamiento. No es la interpretación de eso, solamente es esa capacidad de crear esos pensamientos a través de lo que se está experimentando. El pensamiento se define en tiene cuatro tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento interrogante, que básicamente empieza a través de una pregunta y pues pasa a una respuesta. Esa pregunta pues es importante dentro del qué es lo que estoy recibiendo. El segundo tipo es el pensamiento creativo, que son los sentimientos, cómo yo estoy interpretando los sentimientos en base a lo que estoy recibiendo. El tercero es el pensamiento analítico, que canaliza todas las ideas que estoy recibiendo. Y el último es el pensamiento crítico, que analiza eso que yo estoy recibiendo. Entonces, dentro del pensamiento podemos hablar de lo que es primero la percepción, que recordemos que la percepción es solamente lo que yo estoy recibiendo a través de los sentidos, es como esa interpretación. Seguimos con la parte del aprendizaje, que ya es después de lo que yo ya percibí, entonces qué aprendí de ello y posteriormente pasamos al lenguaje. Un ejemplo tal vez sencillo de eso sería el fuego. Por ejemplo, la percepción que se tiene del fuego es que el fuego es caliente, eso es lo que me generan los sentidos. Sin embargo, posterior a eso, si se acerca demasiado a la llama, pues quema. Ese es el aprendizaje, el fuego quema. Y posterior a eso pasamos al lenguaje, que básicamente el lenguaje es esa forma en la que yo ya aprendí, ahora cómo lo voy a transmitir. Entonces el lenguaje es transmitir el pensamiento y nosotros lo expresamos a través del habla, a través de los símbolos o a través de gestos, y básicamente utilizamos el lenguaje como la forma de mantener las relaciones sociales, ¿sí? Em, el lenguaje, pues dado que tiene que ver mucho con el pensamiento y las percepciones que se tienen, pues se relaciona con la evolución de la mente y pues principalmente con nuestra capacidad de crear. Esta creatividad pues es la capacidad, la habilidad para cambiar de manera espontánea una forma de pensar, una forma de actuar, de sentir o incluso de contemplar. Algunos autores lo toman con la creatividad como una forma de como darle forma al ocio. Y es que la creatividad, y creería yo, me atrevería a decir que el lenguaje podría llegar a ser una de las formas más creativas. Creatividad no solamente es, digamos, que aportar cosas al mundo, porque finalmente tratar de pasar la forma en la que se piensa, la forma en la que se siente hacia las demás personas, creo que eso sí es bastante creativo, buscar las palabras e inclusive buscar la forma de hacerte entender, teniendo en cuenta que la otra persona también tiene sus propias percepciones y sus propios conceptos. Eso realmente para mí es una de las mayores expresiones de creatividad. Entonces la creatividad hay que tener presente, como lo dije hace un momento, que pues la forma de pensar de cada persona es única, pues también son sus formas y sus ideas como lo son creativas. Ahora, cuando ya tocamos temas como son el pensamiento, el lenguaje y la creatividad, podremos hablar entonces de inteligencia. Y la inteligencia no es más que una habilidad para adaptar el propio comportamiento al entorno
por medio del aprendizaje y la resolución de problemas. Y es que finalmente lo que los diferencia y lo que realmente podemos considerar como inteligencia es precisamente esa resolución de problemas. Ahora, hay que tener en cuenta que la inteligencia se determina por varios factores. Uno de ellos pues es la herencia. Básicamente pues sabemos que todo el tema genético tiene mucho que ver en este tema. Está por el ambiente, que sería tal vez uno de los más importantes, no determinante, pero sí supremamente importante, porque el ambiente nos genera supremamente, nos genera muchísimos conocimientos, muchísimas experiencias que tal vez en otros entornos no se podrían llegar. ¿Por qué? Porque el ambiente finalmente tenemos muchísimas formas de interactuar, muchísimas formas en las que la gente sí, nos muestra su forma de pensar y demás. Entonces eso también me parece a mí que es bastante importante dentro de la inteligencia. Está el género, porque hay que reconocer que hombres y mujeres tenemos habilidades totalmente diferentes, y poderlas reconocer también nos da una habilidad en inteligencia muchísimo más alta. Y también la cultura, porque finalmente todas las culturas son diferentes y también marcan quiénes somos, que pues eso es de personalidad, pero ya un momento les hablo de eso. Y no se puede olvidar que hay una teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, que a mí me parece bastante importante tenerlo presente. Esta, pues por mencionar algunas, una de las más conocidas tal vez es la inteligencia lógico-matemática, que pues básicamente se centra en esa capacidad de resolver problemas. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo la habilidad lingüística, como la habilidad para poderse expresar tanto verbal como escrito. La inteligencia musical, por ejemplo, que es la habilidad para poder interpretar los diferentes instrumentos y saberlo expresar frente a los demás. La habilidad naturista, que es la conexión que se tiene con la naturaleza. Entonces, reconocer las diferentes inteligencias también es poder hacer que el proyecto de vida se genere, se vaya, o sea, se tenga un objetivo clarísimo, tener esa inteligencia, porque el no reconocerla también puede desencadenar en una serie de eventos negativos a nivel emocional, al no reconocer cuáles son las habilidades que yo tengo. Una vez que se reconoce la inteligencia, de dónde proviene y como las habilidades que se tienen, esa habilidad para resolver problemas, entonces podemos hablar de conciencia. La conciencia es el entendimiento o el conocimiento que tiene un ser vivo de sí mismo, de su propia existencia y de la capacidad para actuar sobre su entorno. Esa, ese entendimiento de la propia existencia va de cuál es mi papel dentro de la sociedad, cuáles son mis habilidades que tengo yo y la responsabilidad misma que yo genero frente a ello. La conciencia se divide en seis conciencias diferentes. Una de ellas es la conciencia individual, que básicamente es el reconocimiento de lo bueno y lo malo dentro de lo que es mi proyecto de vida. Acá me devuelvo un poco hablando de lo que son las experiencias. Hay que tener presente que no hay experiencias buenas o malas, solamente son experiencias, y la forma como yo las tomo frente a mi proyecto de vida es lo que hablamos de la conciencia individual. Está la conciencia social, que básicamente es qué papel juego yo frente a la sociedad. Está la conciencia emocional, que es el manejo de emociones, y ese reconocimiento sí es importante, el cómo yo manejo mis emociones, cómo yo no permito que me dominen las emociones, pero también es la empatía, que es el reconocimiento de las emociones sobre los demás. Eso también me permite a mí, esa conciencia me permite una mejor comunicación y me permite desarrollar un papel frente a la sociedad. Está la conciencia temporal, que básicamente estamos hablando de la importancia del tiempo, y sí que es importante porque si hablamos, por ejemplo, de lo que es unas actividades que se tengan durante el día, si no se tiene la conciencia del tiempo, muy seguramente vamos a perder todo el día y no vamos a cumplir con las funciones, y vamos a estar aplazando y aplazando y aplazando. Eso genera estrés, entonces no sabemos manejar las emociones, etcétera, etcétera. La siguiente sería la conciencia psicológica, que aquí hablamos nuevamente de la experiencia, y es más que la experiencia, es la forma en la que yo interpreto esas diferentes experiencias. Recordemos que no hay experiencias buenas ni malas, sino es la interpretación que yo le doy a esas experiencias.
y el comportamiento que yo tengo frente a lo que estoy viviendo. Lo puedo tomar de manera positiva o negativa, pero si finalmente toda experiencia tiene que ser tomada como un medio de aprendizaje. ¿Para qué? Para trascender. Y la última es la conciencia moral, que pues básicamente son las reglas y las normas, teniendo en cuenta que vivimos en sociedad y para poder estar en sociedad pues hay que tener en cuenta una serie de reglas y normas. Una vez que ya generamos esa conciencia de mi propio ser, entonces podemos hablar de lo que es la personalidad. La personalidad distingue a un individuo de otro y básicamente esa personalidad depende de la forma de pensar, la forma de actuar y sin olvidar el medio ambiente. Es decir, yo no actúo ni pienso de la misma manera, por ejemplo, en un conflicto con mi pareja, que un conflicto tal vez, no sé, en la calle, conduciendo frente a algún tipo de accidente. Seguramente no es igual. Entonces, eso es lo que diferencia a una persona de la otra. Hay que tener en cuenta que la personalidad depende del temperamento, que es la forma en la que se enfrentan las situaciones, y también del carácter, que es el conjunto de rasgos, virtudes y cualidades que se han aprendido. Y una definición que me parece a mí bastante importante y acertada, que viene de la corriente del humanismo, es la autorrealización, que finalmente la autorrealización es la tendencia del ser humano a trascender, a ser una mejor persona. Y esta autorrealización depende, perdón, la personalidad frente a la autorrealización depende de cuánto yo me acerque o me aleje de mis objetivos. El alejarme muy seguramente puede generar ciertas emociones negativas, pero eso finalmente va a ser lo que va a definir mi personalidad. Y todo esto me lleva a una gran conclusión, que es, durante todos los temas que hemos tratado, pues hablamos propiamente del ser del individuo, pero finalmente eso nos lleva a una responsabilidad muy grande, que es la responsabilidad social, esa responsabilidad que tenemos también con los demás. Ahora, hay que tener presente que dentro de esa responsabilidad social no solamente está el que le voy a dar yo a la sociedad y mi papel frente a la sociedad, sino también que me genera a mí la sociedad. Hay un tema que es el aprendizaje social, y es que yo no solamente aprendo del ambiente, sino también de esas interacciones sociales de comunidad. De ahí también se genera muchísimo de lo que tiene que ver con la personalidad, la forma de interactuar. Ese aprendizaje social también nos enseña el cómo nos debemos comportar y cómo tener relaciones sanas. Por lo tanto, no se podría dejar de lado. Y esa misma responsabilidad social a nivel ya profesional en la psicología, pues existe la psicología social, que va más enfocado hacia comunidades. Entonces, cuando yo ya aprendo a ser individuo, entonces ahora sí puedo empezar a hablar de sociedad.